Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 10 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional. El título de hoy es El santo padecer del santo. Y nuestro versículo, cita, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, y dice así: los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador, haciendo el bien. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Te damos gracias porque es la luz que necesitamos en esta oscuridad. Sin ella no te hubiésemos podido conocer. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien también fue enviado para apropiarnos la salvación que tu Hijo Cristo Jesús alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por su resurrección física. Te pedimos nos guíes, nos alientes, nos ayudes a crecer para servirlo y servirte. En su nombre te lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, dice así nuestro devocional, es muy interesante, este es uno de mis favoritos del año. Dice: elegir el sufrimiento significa que hay algo en ti que no funciona perfectamente. A veces podemos tener una actitud media como de víctima y estamos pensando que ser como Cristo o ser cristiano como que nos fuerza a tener que tener una actitud un poco de resignación. Es como que, bueno, el sufrimiento es parte del cristianismo y entonces nosotros más como que si invitáramos el sufrimiento a nuestra vida. Pero eso en realidad no es lo que, a lo que este versículo se refiere. Dice: a pesar, otra vez, elegir el sufrimiento significa que hay algo en ti o en nosotros que no funciona perfectamente, pero escoger la voluntad de Dios, aunque esta implique sufrimiento, es muy diferente. Y bueno, aquí es donde está la clave. Seguir a Cristo va a implicar sufrimiento, va a implicar, a eso se refería él cuando decía que cualquier persona que quiera seguirlo, cualquier persona que quiera ser su discípulo, ha de negarse a sí mismo, levantar la cruz, que es la herramienta de muerte a través de la cual Él nos rescató, y que debemos vivir constantemente sufriendo el rechazo normal que viene a toda persona que sigue a Jesús. Entonces, por eso es que el devocional, para alentarnos, nos lleva a este versículo que es el de hoy, donde dice: los que padecen según la voluntad de Dios, y ahí está la clave, encomienden sus almas al Creador haciendo el bien. ¿Ok? Entonces, seguimos. Dice: ningún creyente normal y sano escoge jamás sufrir. Escoge la voluntad de Dios como lo hizo Jesús, tanto si sufre como si no. Y esto es verdad. A medida que vamos creciendo en nuestro carácter cristiano, nos damos cuenta que es mucho mejor sufrir por la voluntad de Dios y continuar haciendo el bien, como dice aquí, que realmente desobedecer al Señor y sufrir las consecuencias por más bien no obedecer al Señor. ¿Verdad? Si queremos compartir en la gloria del Señor, pues tenemos que aprender que con la gloria también viene el sufrimiento durante este tiempo en la tierra. ¿Ok? Entonces dice, a ver, y ningún santo, eso es tan importante, dice, ningún santo debería interferir con la lección del sufrimiento aprendida en la vida del otro. Muchas veces Dios está haciendo algo bastante difícil en la vida de las personas que tenemos cerca, y nosotros, tanto en oración como en acción, podemos interrumpir y meternos pensando que Dios está lidiando con una persona demasiado duro. ¿Ok? Entonces, la lección aquí es que no debemos hacer eso, más bien debemos confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Dice: el creyente que satisface al corazón de Jesús, es decir, el que vive de acuerdo a su voluntad, como lo vimos ayer, hará a otros santos fuertes y maduros para Dios. Entonces, ¿cómo podemos servir a los propósitos de Dios en la vida de otra persona? Bueno, cuando nosotros queremos
poner primero el reino de Dios y su justicia, como lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando buscamos hacer su voluntad y buscamos sus prioridades y buscamos vivir por sus propósitos, logrando su misión, que es nuestra comisión. Entonces, de esa manera, ayudamos a que otras personas se fortalezcan en su fe y que crezcan también hacia la madurez. Pero lamentablemente las personas a quienes Dios usa para fortalecer a otras personas, nunca resultan ser las personas simpáticas o las personas más populares. Por supuesto, nadie quiere estar alrededor de una persona que la haga sentir incómoda, especialmente porque están viviendo por Cristo. A veces nosotros podemos hacer sentir a otras personas incómodas, pero porque nosotros tenemos un estándar más alto del que Dios tiene, o eso es lo que pensamos. Pero muchas veces la persona que está haciendo luz y sal no va a ser bien recibida. Recordemos que Jesús dijo, si me odiaron a mí, pues cuánto más no tendremos nosotros también que sufrir esa tristeza. Entonces dice, no obstante, aquellas que no resultan simpáticas no hacen más que nos resultan simpáticas, o sea, aquellas personas que son tolerantes y que más bien nos dan excusas para pecar o seguir viviendo en inmadurez, nos resultan simpáticas, pero no hacen nada más que obstaculizarnos, qué difícil, de volverse un obstáculo en nuestra vida para el crecimiento, porque la simpatía solo sirve para debilitarnos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Saben qué? Que creo que es importante que aprendamos a diferir entre lo que es compasión y lo que es simpatía. A veces nosotros queremos por eso tolerar cualquier cosa y ser la persona más agradable y que a todo el mundo le caemos bien y terminamos haciendo un daño, ¿verdad? Cuando somos compasivas es cuando realmente podemos sufrir un poquito con la otra persona por lo que están pasando, pero no dar excusas para que sigamos todas viviendo como no corresponde para el creyente. Entonces dice, nadie puede comprender mejor a un santo que otro santo que esté cerca y estrechamente relacionado con Jesús. Es decir, el mejor amigo que podríamos tener es una persona que realmente esté relacionado con Jesús súper cerca. Si aceptamos la simpatía y compasión de parte de otro creyente, caemos en la tentación de razonar, Dios está siendo excesivamente duro conmigo y haciéndome la vida demasiado difícil. Y aquí está, cuando nosotros empezamos a juzgar cuál es la voluntad de Dios y lo que la disciplina inclusive que puede estar dejándonos vivir, y después se aparecen personas en nuestra vida que comienzan a simpatizar con nosotros y comienzan a debilitarnos, diciéndonos, Dios entiende, Dios sabe que nosotros somos polvo, Dios sabe que somos débiles, pero en realidad ese no es un buen consejo. Tenemos que más bien serle leal a Cristo y hacer su voluntad, servir sus propósitos, que son que todo creyente sea conformado a la imagen de Cristo. Cristo fue un hijo totalmente obediente durante su tiempo aquí en la tierra, lo hemos estado viendo a través de todos los devocionales. Dios está formando a su Hijo Cristo Jesús mediante su Espíritu Santo en toda persona a quien Él ha reclamado como hijo, lo cual lo vemos en Romanos capítulo 8, que Él nos está llevando por medio del Espíritu Santo a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, lo cual se perdió en el jardín del Edén desde que el primer Adán optó por hacer su voluntad y no la del Padre, a través de la cual todos terminamos naciendo bajo condenación. Entonces dice, hemos de ser misericordiosos con la reputación de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lealtad a Dios. Cuando estamos entre esto y esto, entre dos personas que no están viendo para par, digamos, entre Dios y la persona que se está sintiendo como, que disciplinado, una consecuencia, tenemos que tomar el lado de Dios y no el lado del hombre, justificando a ver por qué Dios está haciendo algo. Tenemos que saber que Dios es perfecto y que hay una razón perfecta por la cual esa persona o nosotros estamos pasando por una prueba. A veces es simplemente una prueba para establecer nuestra fe,
no siempre es una consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces dice, para nosotros es fácil manchar el carácter de Dios porque Él nunca discute, no trata de defenderse ni de vindicar su nombre. Cuidado con pensar que Jesús necesitaba comprensión durante su vida en la tierra. Él rehusó la simpatía de la gente porque en su gran sabiduría sabía que nadie en la tierra comprendía su propósito. Y con esto las dejo. Recuerden que cuando Pedro estaba cerca de Jesús en su ministerio, en el momento que Jesús les estaba explicando acerca de su sufrimiento, cómo era necesario que el Hijo del Hombre fuera a la cruz del Calvario para sustituir al hombre pecador, para cargar consigo nuestros pecados, para poder satisfacer la ira de Dios que correspondía que cayera sobre nosotros. Pero entonces Pedro le dijo a Jesús, jamás te suceda eso, Señor. A ti jamás, no, tú no vas a sufrir así. En el nombre de Jesús vamos a rechazar eso. Ni tú puedes decir eso. Y Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía de dónde venía ese mensaje. Jesús sabía que Pedro simplemente estaba haciendo un vaso en ese momento, no como ayuda idónea para Jesús, lo cual hubiese sido precioso, pero más bien él estaba sirviendo los propósitos naturales, los propósitos terrenales. Él estaba pensando en lo horizontal y simplemente le estaba diciendo a Jesús, jamás te va a suceder esto a ti, mi Señor, eso no podemos permitir que suceda. Y este comportamiento, así como Jesús le dijo a Satanás, que no venía del Padre, sino venía del fondo del abismo de la oscuridad, entonces nosotros tenemos que pensar que de qué lado estamos cuando estamos tratando de ver un argumento. O sea, todo el día estamos siendo probados en nuestro juicio. Entonces, piensa de qué lado te encuentras, del lado del Señor o del lado de la persona pobrecita que está sufriendo, empezando contigo y hasta los demás. Dios no va a cambiar de parecer. Si nosotros necesitamos que Dios nos discipline, Él nos va a disciplinar. Y si nosotros estamos viviendo consecuencias de nuestros pecados aquí en la tierra, los vamos a vivir, ¿ok? Sin embargo, tenemos el perdón de nuestro pecado, tenemos la vida eterna, si realmente nos arrepentimos de esas vidas necias y vidas rebeldes contra Dios y ponemos nuestra confianza de que podemos ser justificados por la única obra aceptable, que es la obra de su Hijo Cristo Jesús, poniendo su vida perfecta en una cruz, pagando la deuda del pecador y luego confirmando con su resurrección física al tercer día, de acuerdo a la Escritura, para que nosotros seamos justificados gratuitamente porque Cristo pagó nuestra deuda. Entonces, espero que esa sea la razón por la cual tú te sientes aceptada y recibida por el Padre, porque esta es la única manera que podemos realmente estar en comunión con Él. Bueno, hasta mañana. Gracias por haber estado con nosotros.